Mi enfermo terminal, el gran olvidado en la pandemia. En medio de esta pandemia del COVID-19, hemos olvidado que las enfermedades crónico-degenerativas han causado estragos en el personal, en las personas que sufren algún deterioro de salud. Esto ha originado que los enfermos en estado final no puedan ser atendidos debidamente por riesgo a contagiarse de este COVID y agravar su salud. ¿Qué podemos ofrecerle a estos pacientes terminales? ¿Cómo vamos a poderlos acompañar a pesar de esta contingencia? Esta conferencia la impartirá la doctora Yasmín Segura. Bueno, la doctora Yasmín Angélica Segura es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una maestría en ciencias y especialidad en bioética por la UNAM, una especialización en medicina paliativa por la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene el diplomado en tanatología y el diplomado en apoyo y acompañamiento tanatológico por el Instituto Mexicano de Tanatología. Yo los dejo con ustedes a la doctora Yasmín Segura Hernández con la conferencia Mi enfermo terminal, el gran olvidado en la pandemia. Gracias. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Agradezco nuevamente al instituto que siempre nos ha dado un espacio para hablar sobre temas relacionados con el final de la vida y que impactan de manera emocional, además de la salud, en las personas y en sus familias. Es por eso que nos damos a la tarea de darle seguimiento a estas conferencias. Y bueno, si tienen dudas o preguntas, quizá al final podríamos hacerlo o en el chat de acuerdo a lo que nos den la indicación. Si tienen alguna otra inquietud, bueno, al final estará mi contacto o alguna información para poder retomar este tipo de información. Bueno, pues vamos a empezar con este tema, mi enfermo terminal, el gran olvidado en la pandemia. De pronto todo es COVID, todo es relacionado con COVID-19 y entonces se ha quedado atrás o incluso pendiente los otros padecimientos, las otras enfermedades que están generando pues también discapacidad en las personas, están generando incluso la muerte en algunas otras y en aquellos que ya estaban enfermos antes del coronavirus, pues sigue deteriorándose su salud. Incluso aquellos que son crónico-degenerativos y que su enfermedad avanza hacia la terminalidad o hacia el final de la vida, continúan en ese estado. U otros, que incluso les comentaré algún caso que he tenido, pues han terminado su vida en medio de la pandemia. ¿Por qué? Porque las enfermedades terminales estaban desde antes, no es algo que se detuviera, sin embargo, pareciera que sistemas de salud a nivel mundial se han enfocado hacia esta pandemia. Entonces, vamos a empezar con este tema. Como ustedes saben, bueno, pues el primer caso de coronavirus en México surgió o se presentó, o más bien nos dieron la información, amanecíamos con esta noticia el 28 de febrero del 2020, o sea, este año, hace unos meses. Y este primer paciente pues fue hospitalizado en el INER. Si ustedes recuerdan, también había 2 casos sospechosos en Sinaloa y otros en el Estado de México.
¿Por qué retomo esto? Ustedes ya lo saben, todos lo vimos, todos le dimos seguimiento cuando este primer caso retumbó en las noticias, en los periódicos, en nuestro celular y empezábamos a tener ya esta situación de estrés. Lo retomo porque este 28 de febrero teníamos pacientes con enfermedades terminales. Ya teníamos casos en donde empezábamos a complicarnos porque se estaba preparando el Sistema Nacional de Salud, pues para recibir a estos pacientes. Claro, siempre es como una premisa, ¿no? No tenemos la certeza de cuánto va a pasar o cómo va a pasar. Pero bueno, se tiene pensado que va a ser algo que nos va a causar un distrés, un cambio excesivo. Entonces, ante este primer caso de coronavirus en nuestro país, el 28 de febrero, en ese mismo momento, en ese mismo tiempo, el seguimiento y tratamiento de pacientes con enfermedades como el cáncer, los padecimientos crónico-degenerativos que ustedes ya conocen, la insuficiencia renal, complicaciones de diabetes, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, la edad avanzada, porque eso es algo que también nos impacta muchísimo por el avance que ha tenido la tecnociencia a favor de la vida y eso repercute también a favor de la salud. Las personas que estaban en espera de un trasplante continuaban presentes y en aumento. No es algo que se haya detenido, pero bueno, nos enfocamos de pronto a esto. Y sin embargo, a raíz del COVID-19 ha tenido que verse pausado. Hay gente que ha tenido que esperar una cirugía, una quimioterapia quizá, una radioterapia. ¿Por qué? Porque el riesgo de acudir a un hospital es bastante alto. Por ejemplo, el CENATRA, el Centro Nacional de Transplantes aquí en México, quien es el que lleva un concentrado de las personas que están en espera de un órgano o de algún tejido con el objetivo de mejorar su salud, incluso salvar la vida, ha tenido que pausarlo. Les voy a comentar, por ejemplo, reportaba el CENATRA hasta el 3 de abril porque tuvo que hacer un corte a partir de ahí y cambiar este tipo de información o de circunstancia. Había 23,381 personas en espera de un trasplante en nuestro país. Fíjense, más de 17,000 estaban esperando un órgano, un riñón, un trasplante renal. ¿Qué quiere decir esto? Que esos pacientes han tenido que esperar, porque no solamente es la circunstancia de pensar que es solo el trasplante. ¿De dónde viene el órgano? ¿De dónde viene el donante? Puede ser un donante vivo o un donante que ha fallecido. Sin embargo, en estas circunstancias, imagínense someterse a una cirugía mayor como la de un trasplante, con toda la inmunosupresión que esto conlleva, con riesgo de contagiarse de coronavirus. Y quizá no en el hospital, quizá en la calle o en alguna transición, alguien de su familia que lo cuida, no lo sabemos. Entonces, esto ha tenido que pausarse. Tratamientos, como les comentaba hace ratito, de quimioterapias, radioterapias, también las hemodiálisis, algunas cirugías, en algunos casos, por ejemplo, ortopédicas, que no necesariamente tienen un tratamiento para un paciente terminal, pero sí para pacientes que han estado esperando bastante por este tratamiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es algo que preocupa, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y estos pacientes cómo han tenido que continuar con esto? ¿Cómo han avanzado con el tratamiento? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han ido al hospital? Hay casos por ahí en donde ustedes pueden notar en las noticias, en donde
la transfusión de sangre ha tenido que esperar, el tratamiento ha tenido que ser de los que son portátiles o incluso bajo alguna medicación vía telemedicina o vía telefónica, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias ha cambiado la forma de ver, de tratar e incluso de acompañar a nuestros familiares, a nuestros pacientes terminales. Ahora, quiero decirles que la cuestión de la terminalidad es muy ambigua. De pronto pensamos que la terminalidad o que el término terminal es aquel que es moribundo, es decir, que está a unos días de morir. Porque de pronto me dicen, bueno, pero ya iba a morir. Pues sí, pero no todos iban a morir, no todos iban a morir al día siguiente. Hay pacientes que ustedes seguramente conocen y que han acompañado, o familiares que han estado, a los cuales ustedes han estado ahí cuidando, que no por ser terminales no tengan una calidad de vida o un pronóstico de vida, ¿sí? Entonces, esta situación se ha enfrentado, o más bien a estos pacientes, estos familiares, nosotros mismos nos hemos tenido que enfrentar a estos cambios. Entonces, coronavirus versus o acompañado a nuestro paciente o a nuestro enfermo en situación terminal. La situación terminal, quiero resaltar, no quiere decir únicamente que nuestro paciente está al borde de la muerte. Nuestro paciente terminal se detecta en el momento en que alguien dice, que nuestro médico tratante nos dice, la enfermedad que tiene es degenerativa y en algún momento nos va a causar la muerte. No todo tiene que ver con cáncer, ustedes lo saben, ustedes han visto familiares, amigos, pacientes, quien atiende a pacientes, que la diabetes, la insuficiencia renal nos ha llevado de la mano a este deterioro familiar. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Y qué tal si se contagia a mi familiar? ¿Qué tal si me contagio yo y contagio a mi familiar, a mi amigo, a mi paciente que es terminal, que está en una fase avanzada? Porque si se contagia, ¿cómo lo voy a poder atender? No lo voy a poder llevar al hospital. La atención hospitalaria va a ser diferente. Quizás se complica, quizás necesita intubación cuando realmente no era candidato a eso, o la situación terminal que tenía no la estaba orillando a eso. Entonces, lo que estamos experimentando con la pandemia nos obliga a ver más allá de lo visible. El crecimiento de infectados por COVID-19, consecuencias económicas, políticas, sociales, el estado del sistema de salud, el aumento de muertes ocasionadas por el coronavirus y además la poca atención médica que se está otorgando a otras patologías como estas, nos hacen pensar en cómo podemos ofrecerle a nuestros familiares, a nuestros pacientes, una buena calidad de vida al final de la vida. ¿Por qué es esto? Una vez que ocurre la muerte, no hay una cuestión, no hay forma de calificar lo que pasa después. Todo lo que es previo a esto es lo que realmente importa. Les quiero relatar un caso que tuve de un paciente, obviamente por razones de identidad, no les comento el nombre. Es un paciente adulto mayor de 74 años de edad que tiene falla renal, tiene falla hepática por alguna enfermedad que no tiene que ver con ser infectocontagioso. Y entonces un día me llama por teléfono porque es mi paciente frecuente y me dice, doctora, tengo fiebre, tengo dolor de cuerpo, estoy muy cansado e incluso vía telefónica empezaba a estar agitado, ya no podía respirar bien. Entonces lo primero que me vino a la mente es, tiene COVID, ¿no? O sea, yo no tengo cómo saber si tiene COVID, no tengo las pruebas, no estoy en un hospital en donde yo lo pueda recibir, porque si no lo contagio, lo contamino, lo expongo.
Entonces sus familiares me llaman y me dicen, doctora, ¿qué podemos hacer? Mi papá, mi suegro está muy enfermo, ya no puede contestarle el teléfono, ya no le puede decir lo que está pasando. Se lo comentamos nosotros. Entonces empezamos este movimiento de ¿y ahora hacia dónde vamos? ¿No? Entonces, en un segundo momento, con toda la situación del equipo de protección personal que nos han dicho, que hemos visto en la televisión, todo este procedimiento de lavado de manos, de desinfección de área y demás, acudimos a ver al paciente y efectivamente fiebre, dolor corporal, fatiga, dificultad respiratoria, todos los síntomas que ustedes ya conocen como graves. Sin embargo, tenía algo que no concordaba. No había tenido exposición, sus familiares no habían tenido exposición al medio externo, no había forma de pensar que tenía COVID-19. Mamola, hijo de puta, perreo, hijo de puta, bellaqueo, hijo de puta, vos sos un hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. ¿Algo pasó con el sonido? Hay que salirse porque están hackeando. ¿Nos salimos? Sí, se están hackeando. Listo, ya expulsamos a esta persona que se metió. Ya vamos sacar a la continuar. persona. Sí, ya la sacamos, bloqueamos. Vamos a poder seguir con la conferencia. Digo, es algo ahí que se metió ahí una persona que hackeó, fue fuera de nuestras manos. Continuamos con la conferencia. Gracias. Son cosas inadvertidas, lamentablemente, porque estamos tratando realmente cosas importantes en beneficio de todos nosotros, ustedes, nosotros, todos estamos viviendo esta contingencia. Pero bueno, continuemos entonces. Les comentaba de mi paciente y bueno, pues la disyuntiva, ¿no? Me lo llevo al hospital, le hago una radiografía en donde, ¿cómo lo hago para no exponerlo, ¿no? De alguna forma, los familiares y el equipo médico, porque hay otro médico trabajando en conjunto con nuestros pacientes paliativos, llegamos al acuerdo y pudimos llevarlo a un lugar, o que acudiera a un lugar, pues seguro, aparentemente, ¿no? No sabemos qué cosa es segura en este tiempo. Y bueno, después de los estudios pertinentes y demás, se corroboró que no tenía COVID, ¿no? Sin embargo, su estado de salud continuaba deteriorándose. Y eso es algo que no paraba, o sea, no se detiene, el deterioro iba en aumento, nos estábamos enfrentando a las fases finales de la vida, eso normalmente tiene datos importantes, entonces, pues estábamos en esto, ¿no? Y entonces, lo que les decía, ¿no? ¿Cómo seguimos atendiendo a estos pacientes? ¿Cómo los acompañamos? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué les decimos? No tiene COVID, gran alivio de que no tenga COVID, pero sigue su enfermedad crónica degenerativa y ya en fase terminal. Pues entonces, lo que ya estábamos haciendo, ofrecer atención paliativa. Es decir, en un rubro están aquellas enfermedades o aquellos pacientes con enfermedades crónicas, como las que hemos mencionado. No todos en ese momento son terminales, no todos en ese momento requieren atención paliativa, pero como ustedes saben, las enfermedades van avanzando y en algún momento se están acercando a esta fase final. Entonces, cuando ya estamos en esta fase final, requieren atención y cuidados especiales.
con la información clara. Eso sí nos tiene que quedar claro, y eso es algo que yo les tuve que reiterar a los familiares de mi paciente que les estuve comentando previamente. Esta atención no es curativa. Ya no se puede curar esta enfermedad. Y lo que necesita, pero eso no significa que no podamos hacer más por ellos. Les podemos ofrecer más cosas. No la curación, no quizá quitarle la enfermedad, pero sí podemos atenderlos, acompañarlos, evitar complicaciones más allá de la que tienen. Y esto, bueno, se define en atención paliativa. ¿Qué es la atención paliativa? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque estamos hablando de enfermos terminales. Y la atención paliativa, mejor conocida como cuidados paliativos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, con una guía que tienen en línea, que allí abajito está el link. Vamos a esperar que nos den indicaciones. Ok, entonces, los cuidados paliativos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son estos que mejoran la calidad de vida de los pacientes y las familias. Fíjense, muy importante, no nada más están hablando del paciente, porque de pronto decimos, sí, el paciente. No, la familia está teniendo un proceso bastante doloroso en el que está viendo a su familiar ir en decremento y que en algún momento se está preparando para despedirlo. Y eso es bastante crítico. Entonces, estos cuidados paliativos, además de pacientes y familias, lo que atienden son las enfermedades amenazantes para la vida. Y fíjense, ahí lo resalto, mitigando dolor y otros síntomas. Ya lo sabemos, con analgésicos y demás, ¿no? Esa parte médica. Proporcionando apoyo espiritual, fíjense bien, o sea, los cuidados paliativos no nada más son cosas médicas, porque de pronto dicen, es que los cuidados paliativos es solamente medicinas. No, los cuidados paliativos también dan aporte espiritual y psicológico. Desde el momento del diagnóstico, en el momento en que se determina o que el médico nos dice la enfermedad es terminal, no va a haber cura, no va a haber tratamiento más que tratamiento paliativo. Hasta el final de la vida y durante el duelo, fíjense. Por eso es tan importante retomar esta parte. Y aquí también hay que retomar algo relevante. Quizá algunos de nuestros familiares, pacientes, amigos que tuvieron COVID grave o que han tenido, van a requerir cuidados paliativos, y no porque estén al final de la vida, precisamente, sino porque su enfermedad COVID-19 ha sido amenazante para la vida. Y además hay otros síntomas. Tengo pacientes ya que han sobrevivido al COVID, pero tienen secuelas y complicaciones no solamente físicas, sino también emocionales y espirituales, por las que hay que atenderlo. Les reitero, a esto se le llama cuidados paliativos. Cuidados paliativos me voy a regresar un momento, no aceleran ni retrasan el curso de la enfermedad. Y, ojo, muy importante, además de la atención del paciente y la familia, manejo de calidad de vida del paciente, control de síntomas y duelo. Sé que ya me regresé a esto del duelo, pero de verdad es algo por lo que estamos aquí. El Instituto Mexicano de Tanatología, como ustedes han visto previamente, atiende, acompaña, apoya, nos orienta, nos capacita para poder atender duelo. El duelo no solamente de la muerte o de la pérdida, sino también desde el momento en que nos dan ese diagnóstico de terminalidad, de qué vamos a hacer a partir de ahora. ¿Sí? Entonces, estos cuidados paliativos, ¿qué hacen? Pues ya dijimos, aliviamos dolor,
y otros síntomas angustiantes. Un síntoma angustiante en tiempo de COVID y que no solamente es para ellos, sino también para nuestros pacientes terminales, es la dificultad respiratoria, lo que llaman disnea, lo que ven ustedes en las noticias y en todos lados, la disnea. Ese es uno de los síntomas más angustiantes. Imagínense ver a alguien que se está ahogando, ¿cómo lo ayudo? ¿Qué le aporto? ¿Qué le doy? No le puedo decir respira profundo porque ya se está ahogando. Afirman la vida. Los cuidados paliativos no es para acompañarlos a la muerte, no. Es pacientes terminales, complicados, con secuelas, sí, pero día tras día afirmamos la vida, porque damos calidad de vida en el momento en el que se necesita. Y consideran la muerte como un proceso normal. No, ya no podemos ponernos a decir, vamos a luchar. No, quizá ya hicimos todo nuestro esfuerzo de luchar contra la enfermedad. Ahora vamos a luchar por reafirmar la vida cuanta tenga que ser, el tiempo que sea necesario. No intentan ni aceleran ni retrasan la muerte. No tiene nada que ver con eutanasia. Los cuidados paliativos no son eutanasia. Ojo, integran aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente. Y aquí esta parte es muy importante, porque nuestros pacientes al final de la vida necesitan cerrar ciclos emocionales, ciclos de aspectos físicos también, de aspectos psicológicos, quizá algún ciclo de vida con la familia, algún ciclo de trabajo. No sé, es indistinto, hay muchos. Además, se ofrece un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible. Por eso es que siempre vemos estas imágenes de cuidados paliativos sosteniendo la mano, porque queremos que nuestros pacientes nos compartan, nos digan qué es lo que podemos hacer por ellos y cómo lo podemos hacer. Y este sistema de apoyo, quiero resaltar, no tiene nada más que ver con la parte médica. El sistema de apoyo es médicos, familiares, amigos, quizá la comunidad, quizá un instituto, una asociación, una ONG. Hay muchas formas de apoyar a estos enfermos en esta situación. Mejorar calidad de vida, ya dijimos, dispensarse en una fase inicial de la enfermedad junto con otros tratamientos que pueden prolongar la vida. Quimioterapia, radioterapia o algunas investigaciones necesarias con la intención de comprender y manejar de mejor manera estas complicaciones médicas. Pero esto no significa que vamos a aprender en este momento cuáles son esos aspectos médicos. Los aspectos médicos o que la familia tiene que atender, los vamos a ir aprendiendo posteriormente, quizá al estudiar o adentrarnos al estudio de la medicina paliativa. Pero bueno, ¿por qué es necesario hablar de estos cuidados? Ya habíamos comentado, o nuestro tema nos lleva a qué les podemos ofrecer. Bueno, primero quiero compartirles una frase de mi profesor, un gran amigo, el doctor Uria Guevara. Él es médico paliativista, doctor en bioética, académico de la Universidad Autónoma de Oaxaca. Y fíjense, en una conferencia dice, todo mundo está hablando de mascarillas y de ventiladores, pero muy pocos toman en cuenta que los pacientes COVID y no COVID, los que están sufriendo en este momento, lo que están sufriendo en este momento es dolor. Dolor de todo. Dolor físico, dolor emocional, dolor psicológico, dolor de pérdida de la salud, pero también de la pérdida económica, de la pérdida quizá de no tener el espacio para salir a caminar simplemente. El dolor tenemos de estar poniéndonos una mascarilla constantemente para poder salir al menos a la tienda, a la calle, adquirir algo básico para la vida. Y eso, dice el doctor Uria, lo tenemos que tratar con medicina paliativa, una medicina compasiva.
Y dice ella, es muy valioso pensar en salvar las vidas. Y sí, eso no se demerita. A los médicos que se dedican a esto o que nos dedicamos a atender a pacientes para rescatarlos, eso se enaltece, ustedes lo saben, en cualquier parte del mundo. Y comprar ventiladores también, súper valioso. Pero dice él, necesitamos pensar en paliar el dolor. Paliar es proteger a aquel paciente, persona vulnerable. Paliar de un vocablo latín significa protección, ¿sí? Acompañamiento. O sea, el proteger, el incluso preservarle una seguridad a este paciente o a este enfermo. Y yo les decía, bueno, ¿qué tipo dicen medicina paliativa? Cubre todo el tipo de dolor, todos los dolores, yo les decía, ¿no? Hay dolores físicos, dolores emocionales y demás. Porque hoy más que nunca es relevante enfatizar en la atención amorosa, como yo les decía, compasiva. Y no significa atención amorosa de solo apapachos y abrazos, sí, pero déjenme decirles, los pacientes que están al final de la vida, con dolor por procesos oncológicos, requieren fármacos, no solo apapachos. O sea, va 50-50 y hacemos un complemento para poder atender de manera holística o completa a estos pacientes. Esta atención compasiva y dedicada, esmerada, que deben recibir estos enfermos con padecimientos terminales y, ojo, y sus familiares. Entonces, no vamos a cambiar la enfermedad, no podemos hacerlo. En nuestros pacientes adultos mayores, en nuestros pacientes que tienen postración por alguna secuela, pero también hay niños, tenemos pequeñitos enfermos al final de la vida. Pacientes oncológicos, no vamos a cambiar el curso de la enfermedad. Lo que vamos a cambiar es la parte final de esa vida, que sea un fin exitoso para ellos y para nosotros, que no sea en vano, que haya un sentido. A esto se le ha llamado de diversas formas: muerte digna, muerte deseable, ¿sí? Nosotros lo llamamos desde la perspectiva que yo les presento, son cuidados paliativos. Y reitero, les reitero, cuidados paliativos, muerte digna o muerte deseable, no es eutanasia. En México, la eutanasia está prohibida, es ilegal. No hay eutanasia en nuestro país, no hay suicidio médicamente asistido. Reitero, cuidados paliativos es eutanasia, no es eutanasia, es acompañamiento. ¿Cómo podemos también darle continuidad a esta parte de atención paliativa, de acompañar a mi paciente al final de la vida? Bueno, hay otras formas de reiterarles sus deseos o lo que ellos nos han planteado para el final de la vida. Ustedes seguramente saben que cuando los pacientes o las personas se encuentran en esta parte final, siempre les dicen a los allegados, quiero morir en mi casa, en mi cama, acompañado de ustedes, de mi familia, quizá de mi mascota, de mis plantas. Algunos he escuchado que hasta de mis libros, ¿sí? De sus cosas personales. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues hay documentos en nuestro país y hay leyes, hay cosas que nos han facilitado la toma de decisión al final de la vida. Uno de ellos, pues, es el documento de voluntad anticipada, en el que podemos expresar, ¿no? Me quiero ir a mi casa, quiero estar en mi cama, si es posible, porque a veces el paciente o los pacientes están muy graves o a veces están intubados. Si tienen un sistema de intubación, de apoyo mecánico ventilatorio, no se pueden ir a casita, porque no hay una forma de hacer un traslado, o sea, se complicaría muchísimo. Pero ahí en el documento de voluntad anticipada podemos poner, por favor, que haya adecuación terapéutica. Esta adecuación es, por favor, que no haya obstinación terapéutica, que no vayan a
prolongar sufrimiento, que no vayan a prolongar dolor, etcétera, ¿sí? Incluso hay en el documento de voluntad anticipada hay otras cosas que podemos aplicar, ¿no? Deseo cuidados paliativos, deseo acompañamiento tanatológico, deseo en algunas circunstancias donar algún órgano o algún tejido para poder ayudar a otras personas cuando es posible. No todas las veces, no todos los pacientes, ni todas las circunstancias son adecuadas para el donante de órganos. Entonces, una vez hecho esto, esta parte de cuidados paliativos, ya vimos, es un conjunto de cosas psicológicas, emocionales, espirituales, físicas, clínicas, médicas, voluntades anticipadas, etc. Entonces, ¿cómo es que tenemos que hacer nuestra comunicación en tiempos de pandemia, aún con nuestros enfermos terminales? Reitero, se ha hablado mucho de comunicación, de malas noticias en COVID-19, en pandemia, en contingencia, en aislamiento. Sí, y vamos a seguir estudiándolo, porque necesitamos enfatizar hacia dónde vamos. ¿Cómo le podemos ofrecer una buena atención a nuestros familiares, a nuestros pacientes, a nuestros amigos? Pero en este momento, pues estamos hablando de nuestros pacientes terminales. La comunicación en tiempos de pandemia es un gesto que requerimos ofrecer de manera confortable. Les voy a comentar otro caso. Tengo una familiar que he atendido por mucho tiempo y la semana pasada la esposa de esta familia, o sea, son unos esposos, la esposa me llama y me dijo que su esposo había recibido la llamada de un instituto de la Ciudad de México en donde se estaba estudiando un padecimiento que tenía de hace aproximadamente un mes. Y la semana pasada recibió la llamada con el diagnóstico, porque le dijeron a su esposo, por favor, no venga. Déjeme hablar, profe, déjeme hablar, por favor, profe, déjeme hablar, no me interrumpa, por favor. Si quiere, si usted viene, se pone en riesgo. Entonces, recibe la llamada y le confirma que tiene cáncer en etapa terminal. Un cáncer muy avanzado, agresivo, y lamentablemente a mi paciente pues le quedaban pocas horas, días de vida, y allí en el hospital, vía telefónica, le dijeron que precisamente al ser terminal ni siquiera le podían ofrecer quimioterapia paliativa, una quimioterapia pues para ayudarlo al proceso del dolor y de otros síntomas. Y esto pues debido al COVID-19, y así le dijeron, debido al COVID-19 no le podemos ofrecer quimioterapia paliativa. Dice mi paciente, la señora que ha sobrevivido a su esposo, porque su esposo falleció precisamente hace unos días. Dice, debido al COVID-19, no puede, mi esposo no pudo ver o abrazar a su familia que lo amaba, que lo apoyaba. Y los miembros de esa familia no nos podemos consolar mutuamente por esta noticia tan devastadora. Profe, una pregunta. Sus hermanos no pudieron estar con él. Sus amigos no pudieron estar con él por el COVID-19. Ahora la planificación nacional debe centrarse acertadamente en el desafío de esta pandemia. Pero sin duda, por razones humanitarias, la prestación de servicios debe ser de forma compasiva. ¿Por qué? Porque tenemos que sobrevivir a un duelo, sobrevivir a estas personas que se van, que nos dejan cuando nos toca quedarnos frente a una situación de soledad, porque no hay quien nos esté acompañando o quien pueda acompañarnos. Misas en donde no hay personas o misas virtuales, funerales en donde nos ha tocado estar solos o con lo que llaman ahora la famosa sana distancia.
Aunado a esto, la situación que complica el duelo y el afrontamiento de la pérdida, pues está la cuestión de la terminalidad. Entonces son varios aspectos. ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué más podemos ofrecer? Compasión en tiempos de COVID-19. Se oye difícil de ofrecer, de atender, quizá, porque las que necesitan compasión somos todos los que estamos viviendo en pandemia, en contingencia, es decir, compasión a nivel mundial. Hay que recordar que este tiempo delicado y excepcional exige extremar las medidas para evitar el contagio de COVID a los sectores más vulnerables, como los que hemos estado comentando. Pero esto no significa que no debamos ofrecer la dignidad al final de la vida y fortalecer derechos humanos a estos pacientes. Porque pareciera que solamente los que tienen COVID-19 son los relevantes. No, y no los estoy haciendo a un lado, de verdad que no. Lo que estoy diciendo es que nuestros pacientes, nuestros enfermos terminales, nuestros ancianos, nuestros enfermos de edad avanzada requieren esta atención personalizada también. Necesitamos fortalecerles sus derechos humanos, su situación de dignidad. La espiritualidad también es una parte importante, en particular la fe o la dimensión de la fe para muchos. Y aquí no me quiero referir a ninguna cuestión religiosa específicamente. Me estoy refiriendo a esta parte en donde el paciente se sienta completo, se sienta satisfecho, sienta que cumplió con sus expectativas, que su vida tuvo un sentido. Eso es lo que queremos realmente. Realmente las personas que estamos trabajando día tras día haciendo algo, lo que queremos es ser relevantes. No queremos ser olvidados. Queremos que alguien nos recuerde, que alguien diga, me acuerdo de tal persona, porque hizo esto, esta persona hizo aquello, etc. ¿Sí? Por eso es tan importante cómo resaltar la espiritualidad. Bueno, pues con pensamientos, valores, conceptos, ideas, ritos, actitudes a través de las cuales articulamos vida, el sentido de ella y el propósito por el cual vinimos a este mundo. Entonces, el duelo en cuidados paliativos en tiempos de COVID es diferente. El paciente, les reitero, aún sin COVID, no debe estar al margen. No debemos postergar la conspiración del silencio. No debemos minimizar la información que le tenemos que dar a nuestro familiar, a nuestro paciente en situación terminal. Hay que decir todo lo que está sucediendo, la verdad, porque ellos lo que necesitan es eso. ¿Para qué? Pues quizá prepararse, quizá dejar todo en orden. Entonces, reitero, el paciente no debe estar al margen. Es necesario un acompañamiento intenso, aunque sea en la distancia y con mascarilla de protección. Es necesario que el paciente se sienta arropado por los profesionales de la salud, por sus familiares, por sus amigos, que siente el calor de su familia, aunque sea en la distancia. No minimices la tecnología. Para eso está. Haz videollamadas, haz conferencias, haz una reunión en tu WhatsApp, en algunas aplicaciones. Es importante despedirnos. Y las despedidas no significan al final, en el último momento. Quizá en el último momento nuestro familiar, nuestro paciente, nuestro amigo que está en etapa terminal ya no nos escucha, ya no nos conoce, ya no está atento. Despídete cada vez que hablas con él. Reitérale que estás ahí. Reitérale que lo vas a acompañar hasta el último momento de su vida. Y que el último momento de su vida sea de excelencia, sea con una excelente calidad de vida. No olvides, nos volveremos a abrazar,
Volveremos a abrazar a nuestros familiares, a nuestros pacientes, a nuestros amigos. Y si has perdido a alguien en esta etapa de la vida difícil, en contingencia, no pudiste estar con ellos, no pudiste abrazarte con tus familiares, no pudiste tener un sepelio y un servicio funerario completo como a ti te gustaría, no olvides que vamos a pasar todo esto. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, es indistinto. Pero de verdad lo volveremos a hacer. Y si no, por lo menos nos abrazamos con la distancia, porque las personas no las llevamos en el aire, los llevamos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Entonces, te abrazo para que puedas soportar este duelo, este confinamiento y quizá la pérdida de alguno de tus familiares que estaban al final de la vida. Te reitero, cuidados paliativos es medicina compasiva. Si en algún momento requieres más información para poder atender a estos enfermos, con todo gusto te la puedo ofrecer. Muchas gracias. Dejo aquí algún correo por si necesitas más información, tienes alguna pregunta o algún comentario. Gracias.